Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Entender a Dios produce gozo. Hoy quiero hablarles de algo que creo que es fundamental en el camino de los hijos de Dios. En tiempos en que mi hija mayor tenía cerca de 2 años, cada día se producía un evento muy gratificante y recurrente cuando yo llegaba a casa después de la jornada de trabajo, tanto al mediodía como al final de la tarde. Yo recuerdo con total claridad cuando mi pequeña hijita me veía llegando, normalmente ella vestida con su ponchito, con sus llamitas allá, y apenas ella me veía, empezaba prácticamente a correr, extendiendo sus pequeños brazos y empezaba a gritar y decía, hola Pito, gritaba, y su carita irradiaba tanta alegría desbordante y genuina que era realmente impactante, era un recibimiento espectacular para mí. Lo interesante es que ella en su pequeña edad había establecido un mecanismo interior que la hacía estar atenta a las horas en que yo acostumbraba a regresar del trabajo, porque ella disfrutaba el gozo que experimentaba en aquellos momentos en que se encontraba con su papito. Y yo lo que hacía era cargarla en mis brazos y la llenaba de afecto y de caricias, obviamente. Eran momentos especiales para ambos, tanto para ella, mi pequeña hijita, así como para mí. Pero el hecho de conectar con su padre, quien la amaba y hacía que ese gozo se convirtiera en la mayor fuerza de su corta vida, hacía que ella esté permanentemente esperándome a que regrese del trabajo. Ese deseo inocente y puro que empieza en la niñez continúa luego a lo largo de toda la vida. Y esto es algo muy importante que quiero remarcarlo hoy en día, del papel crucial que juega el padre en la vida de sus hijas en particular, y así desde así pequeñitas. Así que este deseo inocente y puro que empezó en su niñez va a ser manifestado a lo largo de toda su vida, y la vida cobra sentido y recibe poder del gozo. Y escúchenme, le estoy hablando del poder del gozo, cuando las personas se relacionan con aquellos que lo aman a uno y están sinceramente felices de compartir tiempo con ellos. Esto es realmente clave. La mente de un pequeño niño se entrena con gozo desde una temprana edad. La mente de un niño pequeño es entrenada. El gozo hay que entrenarse. ¿Para qué? Para aprender a saborearlo, para aprender a tenerlo, para aprender a administrarlo. La capacidad de los niños de experimentar el gozo y la alegría plena se establece por medio de relaciones con personas amorosas, con personas adultas que se deleitan en ellos. Esto es tan claro, tan clave. Yo lo aprecio con mis nietos. Nietos de 4, 5, 6 años. Ellos cuando llegan a casa, ¿no es cierto?, lo primero que buscan es tener un encuentro conmigo. Y sus fuerzas. Vienen a medir sus fuerzas conmigo. Vienen aquí a echarle una peleadita, un cachascán. Ay, para que los haga un nudo, para que los reviente. ¿Por qué? Porque hay una conexión muy particular. Porque ellos sienten un gozo de perciben el amor de una persona mayor que se deleita al verlos, de que se deleita con ellos. Obviamente que con las mujercitas no puedo hacer aquello, ¿no es cierto? Pero obviamente con los varoncitos sí lo hago. Ese vínculo es un vínculo que une a los abuelos con sus nietos.
Esos contactos son experiencias de aprobación para ellos. ¿Por qué? Porque son como parte del entrenamiento de aprender a vivir el gozo. Y esto es algo, ¿no es cierto?, que es necesario que sea hecho. Muchas personas, mis amados hermanos, muchas personas que asisten a las iglesias luchan con el punto del gozo. Y peor en la iglesia, porque recibimos una enseñanza equivocada. Recibimos una enseñanza en la cual a la iglesia había que entrar, hablar en voz baja, hipotéticamente poner cara de empanada. La gran mayoría, ¿no es cierto?, se ha cambiado su rostro al trasponer la puerta, porque así habíamos sido enseñados desde niños. Hipotéticamente el respeto y la reverencia se mostraban de ese tipo de manera. Y entonces teníamos una enseñanza muy diferente, especialmente respecto de cómo, si se podía o no se podía, se debía o no se debía sentir gozo en la iglesia. Y es más, muchos hoy en día no saben el por qué tienen tan poco gozo en sus vidas. Es realmente impresionante, es realmente preocupante en medio de nuestra sociedad lo que sucede. Cada vez que me toca ver las noticias o algún tipo de reportaje, lo primero que ven, ¿no es cierto?, nos presentan diferentes tipos de tragedia, y la gente, mientras está empezando a relatar aquello, rompe a llorar, a mostrar su amargura. La gente anda en esquema de pedir y pedir. ¿Por qué? Porque tiene amargura en su corazón. Porque tiene, ¿no es cierto?, algo, jamás experimentó, ¿no es cierto?, esto que es tan importante, de ser experimentado desde niño. El gozo, y en particular un nivel más alto del gozo, el gozo del Señor. Ese al que se refiere la palabra cuando dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Y nos preguntaremos por qué se suscita este tipo de situación. Empieza precisamente con la carencia de cuando eres niño, pero continúa porque no han visto, no han experimentado el favor de Dios en sus vidas. Y peor aún, muchos no han experimentado la aprobación de nuestro Padre Celestial. Esa que nos dice, hijo amado, hijo, o nos dice, hija, te amo como tú eres. Te amo. No estoy buscando tus errores. Hijo, hija, te amo. El Dios Todopoderoso se acerca a decirte, te amo. No estoy preguntando cuánta plata tienes, no estoy preguntando qué tipo de ropa vistes, no estoy preguntando qué clase de padre eres, no estoy preguntando si eres un dechado de virtudes, si tienes profesión o no tienes profesión. Te está diciendo simple y llanamente, te dice, te amo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Mire la importancia de entender que somos hijos de Dios. Amén, amén. Y que Dios nos ama. Y que Dios nos ama. Cuando somos niños y hemos recibido este estímulo y hemos aprendido a manejar el gozo en el ámbito del amor paternal, del amor natural entre un padre y su hijo, un padre y sus hijos, ¿sabe qué? Esto luego, cuando se lleva al plano espiritual, no es tan difícil de ser comprendido, porque hemos aprendido desde muy pequeños a manejar el gozo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Por eso es que hay tanta gente que cree que Dios es alguien que anda con su lupa, buscando, ¿no es cierto?, a quién castigar, a quién reventar, a quién pedir cuentas, a quién pedir auditoría. Porque hay tanta gente llena de esa amargura y ese tipo de corazón juzgador. Óigame, precisamente por esta razón. Nuestro Dios es un Dios de salvación. Nuestro Dios es un Dios de perdón. La gente anda pensando que Dios anda en busca del pecado, en lugar de pensar en un Dios que es proveedor del perdón. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele.
No se olvide que en función de lo que nosotros esperamos tener o vemos en la vida, esperamos las cosas, lo que vamos a recibir. Así que si vemos un Dios severo, condenador, etcétera, etcétera, eso es lo que esperamos recibir. Pero si vemos un Padre amoroso y entendemos un Padre que nos lleva al gozo y que nos expresa de que eso quiere para tu vida y para la mía, entonces la cosa cambia. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Pero alábele con ganas. Esta básicamente es la razón por la cual Jesús enseñó a sus discípulos a buscar la presencia del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él sabía que cuando uno entra en esta presencia, entra en este contacto con la presencia de Dios, uno recibe bendición de parte de Él. Uno recibe afirmación. Uno recibe la afirmación de ¿qué? De que es amado, de que le interesa a Dios. Cuando tú percibes que Dios inunda tu habitación, inunda el lugar donde tú estás, tú percibes, sabes, entiendes de que Dios te ama. Ya no solo es un tema de que aprendí de la Biblia que Dios me ama, ahora lo estoy percibiendo, ahora lo estoy sintiendo, porque estoy viviendo una relación con un Dios real. Alábele al que vive. No un Dios que me contaron, un Dios real que me escucha, que está allí presente. Alábele, alábele con ganas. Entonces, Jesús al saber esto, les dijo a sus discípulos, oiga, ¿sabe qué? Clave en nuestra vida es entrar en la presencia de Dios, aprender a entrar, aprender a buscar el rostro de Dios, aprender a hacer la voluntad de Él, aprender qué cosa, aprender a preguntarle a Él. ¿Para qué? Para que nuestras preguntas reciban respuestas. ¿Para qué? Para que aquellos nuestros problemas reciban soluciones, porque Él sabe todo, Él sabe cómo hacer las cosas, Él sabe qué tipo de negocio nos conviene, Él tiene la manera de guiar nuestras vidas. Él es el máximo asesor, Él es el men de los men, Él es la sabiduría plena, Él tiene todas las respuestas. No hay mejor consultor, no hay mejor ingeniero, no hay mejor médico. Él es el médico de médicos, el rey de reyes y señor de señor. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive, alábele con ganas. Pero alábele, alábele con gozo y alegría. Entonces la gente que ha aprendido esto, ha aprendido a entrar en la presencia de Dios, cuando esto se ha vuelto su deleite y busca todos los días estar en la presencia de Dios, sabe cuánto bien le hace estar en la presencia de Dios. Y entonces esa gente destila gozo. ¿Por qué destila gozo? Porque se encontró con su Padre, así como mi pequeña hija encontraba deleite en encontrarse y simplemente ser agarrada, abrazada, alzada, mimada, acariciada. De igual manera el Dios Todopoderoso nos hace sentir, nos hace saber que somos sus hijos, y quienes aprendemos a entrar en su presencia, ¿sabe qué? Nos deleitamos de nuestro Padre Celestial, porque entendemos que le importamos, porque entendemos que Él nos ama, porque entendemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Alábele al que vive, alábele, alábele. Alábele con ganas. Esta es la razón por la cual Jesús enseñó esto a sus discípulos. Porque como le dije, en cada uno de esos encuentros hay novedad. Hay respuestas a las preguntas, a las dudas. Encuentra soluciones a nuestros problemas. Por eso es que Jesús les dijo en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Les está hablando a sus discípulos. Pedid y recibiréis. ¿Hay algún discípulo de Jesús en este lugar? Hay algunos discípulos. A ver, ¿dónde están esos discípulos de Jesús? No los veo. Ahí parecen en secreto. ¿Dónde está? Aquí estoy, discípulo de Jesús. Ándele, alábele al que vive. Y esta porción de la palabra está dirigida a los que son, a los que saben, a los que entienden que son discípulos de Jesús. Dice Él, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Pero aquí hay algo que normalmente nos hemos saltado y no le hemos tirado pelota. Y dice, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido.
Por eso es que cuando tú te acercas en intercesión, en clamor a tu Señor y le pides esto y lo otro, y Dios te muestra, y de pronto Dios hace una obra maravillosa que es fruto precisamente de esa acción de intercesión, de petición que le has hecho en tu corazón, que hay gozo. ¿Por qué? Porque Dios no fue indiferente a tu necesidad, porque Dios respondió a esa necesidad, porque Dios está contigo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive, alábele, alábele, alábele. Así que pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. No, la Biblia no establecería así de claro, para que el gozo sea cumplido. Oiga, qué importante, ¿por qué le da importancia a que tengamos gozo? El gozo de ver, ¿qué cosa? Que Dios responde a nuestras necesidades, que Dios está atento, que Dios me ama, que es mi papito. ¿Hay alguien que diga amén? Diga conmigo, mi papito. No, grítelo, porque está caído usted con su barbijo. ¡Mi papito! Alábele al que vive. A veces cuando estoy haciendo renegar a mi esposa me dice, cuidado, me voy a quejar a mi papá. Entonces ya me tengo que calmar nomás. Sé que tiene su muñeca, así que ¿para qué me voy a enfrentar con mi padre también? Me debo estar excediendo en algo. El gozo es el resultado, mi hermano, que se espera de una relación correcta con Dios. Si nosotros tenemos una relación correcta con Dios, es lógico que tengamos gozo. ¿Por qué? Porque Él viene a absorber, ¿qué cosa? Nuestra necesidad más grande de sentirnos amados. Eso que sucedía con mi pequeña hija, sucede con nosotros. Cuando nosotros vamos a Dios corriendo con nuestras necesidades, cuando vamos corriendo de la presencia de Dios, decirle, papito, papito, te necesito. Y viene papito y te levanta en sus brazos y te abraza y te mira. ¿Sabes qué? Olvídate de tu necesidad, porque tú sabes que tu Padre sabe todo. De antemano lo sabe. Él es tu protector, Él es tu dador, Él es tu guardador, Él es tu proveedor, Él es tu rey, es tu Señor, tu guía, tu consultor, tu ingeniero, tu médico. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive, alábele. Así que lo normal es esperar que haya gozo. Alguien que está en relación con Dios es alguien que ha de experimentar gozo permanente. No el gozo que reemplace, no el gozo que utilice el mundo, no ese tipo de gozo que quiere imitar lo que Dios es, sino el gozo de Dios. El gozo que trae transformación a tu vida, que es completamente diferente de ese de que hagamos una pachanga, vamos a carnavalear, vamos a pasarla bien, solo pasarla bien por pasarla bien. No, mi hermano. No estoy diciendo de que eso sea, ¿no es cierto?, basura ni nada por el estilo. Le voy a decir, ¿no es cierto?, en las cosas en nuestra vida hay niveles en los que sucede cierto tipo de temas. Hay niveles donde agarramos y experimentamos cierto tipo de cosas. No voy a decir de que en ese tipo de temas no haya ningún tipo de manifestación de alegría, sí lo hay. Pero le voy a decir, ¿no es cierto?, qué diferente es cuando tú experimentas el gozo de Dios. Ese es otro boleto. Ese es otro boleto. Ese es como cuando tú tienes, ¿no es cierto?, un cacharro, y con ese cacharro que es del año 70, ¿no es cierto?, agarras y vas hasta Portachuelo. Claro, el cacharro va ahí, suena, etcétera, etcétera, te lleva y te trae. Amén. Sirvió para el propósito, pero qué distinto si es un 0 kilómetros con aire acondicionado, música estéreo, ¿no es cierto?, y ahí vas, qué bueno es el Señor, y vas manejando, ¿no ves? Y cuando se está acercando el del otro carril, te dice, te advierte, lo miras feo, ¿no es cierto?, o aceleras, o disminuyes. ¿Cuántos dicen amén? Es completamente distinto que cuando entras, ¿no es cierto? Claro, las carretas también servían para llevar a la gente, ¿no ves? Pero cuando uno llegaba, las sentaderas, ¿no es cierto?, les hacían recuerdo de en qué tipo de vehículo habían andado. Mientras que, por ejemplo, si vas tú en un vehículo que es completamente cómodo, la cosa es completamente diferente. ¿Qué es este tipo de aspecto? Es un aspecto que tenemos que entender, lo que comprender, de lo que sucede, ¿no es cierto?, en nuestro caminar, en nuestro vivir, de lo que eso significa. Por ello, todo lo que sea menos que el gozo no es normal cuando estamos en relación con Dios. Ya les dije yo anteriormente que el reino de Dios no es un reino de frustración. El reino de Dios no es un reino de dolor. El reino de Dios no es un reino de amargura. El Señor no es un Señor de dolores.
El Señor es un Señor de gozo, de alegría, de bendición. El reino de Dios es un reino de gozo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. En el Antiguo Testamento encontramos un pasaje, hay varios, pero hay un pasaje en el cual se manifiesta de una manera muy clara este tema referido al gozo. Un pasaje donde nos trae una luz particular. Y este acontecimiento sucede en tiempos de Nehemías. ¿Te recuerda a Nehemías, aquel varón que volvió a Jerusalén llevando un grupo de gente que antes eran cautivos en Babilonia para reconstruir el muro? Hay un libro en la palabra que lleva su nombre. Este varón que luego se convirtió en un sacerdote, etc. Allá encontramos precisamente este tema. Cuando ellos habían terminado de reedificar el muro de Jerusalén, y Nehemías sintió en su corazón empadronar a la gente según sus genealogías, porque habían estado 70 años fuera en cautiverio en Babilonia. Entonces quiso saber quiénes realmente eran judíos, quiénes eran y quiénes no eran, y hizo una depuración al respecto. Para ello los empadronó, y los empadronó conforme a sus genealogías. Y cuando terminaron de hacer esto, ellos dieron una ofrenda voluntaria. Oigan, qué interesante, no había necesidad de decir, ¿saben qué? Hay necesidad. No. Simple y llanamente, cuando tú tienes ese tipo de cosas en el corazón, sabes de que se necesita para el tema comunitario. Y dije, aquí yo tengo tanto, y el otro tiene, aquí yo no tengo mucho, yo pongo esto, Y hicieron y levantaron ellos una ofrenda voluntaria. ¡Wow! Qué interesante viene a ser todo esto. Y en esta circunstancia estaba reunido todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, ese libro de la ley de Moisés, la cual Jehová le había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras, ¿qué hizo? El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. La trajo así delante de hombres como de mujeres y de todos aquellos que podían entenderle. Y leyó el libro. Y leyó el libro de la ley desde el alba, desde que empezó a salir el sol, hasta el mediodía. Así dice la palabra. En presencia de todos los que podían entender. Y los oídos, dice la palabra, y los oídos del pueblo, de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley. Óigame, muchos de ellos eran más jóvenes, tenían menos de 70 años. 70 años había sido el tiempo que había durado el cautiverio. Contados eran los mayores que habían salido, ¿no es cierto?, y habían regresado. La gran mayoría de ellos habían nacido en el otro lado, habían nacido en cautiverio. Para muchos de ellos era la primera vez en su vida que estaban escuchando la ley de Dios, lo que Dios le había dado a Israel. Los mandatos, la dirección que Dios les había dado. Entonces muchos sabían que no entendían. Muchos del pueblo no entendían. Y si la gente no entendía, entonces levantaban la mano y los sacerdotes corrían a ellos para explicarles. Entonces el pueblo, todo el pueblo allí reunido, pudo ver que el estándar de vida que Dios les demandaba era realmente alto. Y se dieron cuenta que le habían fallado como nación, como pueblo, le habían fallado a Dios en cuanto a lo que Dios pedía de ellos. Y eso fue algo impactante para ellos. Entonces respondieron como naturalmente los seres humanos sabemos hacerlo. Respondieron dolidos, frustrados. ¿Y cómo es la respuesta normalmente del hombre cuando se siente dolido o frustrado? Respondieron con llanto. La gente empezó a quebrantarse porque entendió que había caminado fuera de los estatutos de Dios.
que Dios le había marcado ciertas cosas para que caminaran, que Dios les había dicho: si ustedes andan en esto y en esto y en esto, los bendeciré. Pero si ustedes no andan en esto, en esto y en esto, olvídense de la bendición. Les había marcado cómo tenían que comportarse, y entonces ellos se dieron cuenta de que ellos no estaban viviendo conforme a lo que Dios les había pedido que vivan. Y por ende entonces vino una convicción, ¿no es cierto?, de que no habían estado haciendo lo que Dios les había dicho que hicieran. Una convicción de pecado, una convicción de andar en sus propios caminos, de hacer las cosas a su manera. Leamos la palabra, a ver qué nos dice. Nehemías 8:9 dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, miren qué claro dice la palabra, y hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué día es día santo? Oiga, habían terminado la obra, habían terminado la reedificación del muro y estaban allí sentados, estaban allí reunidos para darle gracias a Dios por haber terminado la obra. No olvidemos que había muchos enemigos que no querían que se hiciera, pero se había terminado la obra y allá estaba el pueblo. ¿Para qué? Estaba el pueblo para celebrar la victoria, para celebrar el haber terminado lo que Dios les había mandado a hacer a través de Nehemías. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele. Entonces, Nehemías, el sacerdote Esdras, los escribas y los levitas hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Wow, la gente estaba llorando, la gente estaba allá puesta, ¿no es cierto?, en una situación de llanto. Y el versículo 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras, vayan a hacer su churrasco, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¡Wow! No se entristezcan por lo que está sucediendo. No se entristezcan ante esta circunstancia. No se entristezcan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viniendo para decirte: esto es lo que espero de ti. Este es el camino por el cual yo te voy a bendecir. Ay, 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 ay. Y los levitas, dice el versículo 11, y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Qué tremendo, mis amados. Óigame, en este mundo en el que vivimos, comúnmente las lágrimas son una muestra de dolor. Las lágrimas son una muestra de frustración. En otros casos son una muestra de arrepentimiento. En la iglesia nadie se raya cuando o en la iglesia o en una predicación, en una situación de evangelismo, nadie se raya cuando alguien agarra esa convicción de pecado y antes de recibir a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, de pronto se suelta en llanto, en lágrimas. ¿Por qué? Porque en el mundo entendemos esto de esa manera. Pero en este caso que acabamos de leer, las lágrimas, el llanto no podían ser tomados así. Lo hemos leído. Era como si fuera una transgresión a la santidad de Dios. Los levitas, los sacerdotes decían: cállense, no lloren, no se entristezcan. Por el contrario, alégrense. Es día santo, este es día santo. ¿Cuántos dicen amén? Se nos ha enseñado a lamentarnos, se nos ha enseñado a llorar por nuestros pecados, y se nos ha enseñado que eso es congruente ¿con qué? Con la santidad. Claro, porque nos estamos dando cuenta de que estamos caminando torcidos y nos da pena estar torcidos, nos da pena haber dolido al Señor. Entonces queremos cambiar. Sí, hemos aprendido así. Pero porque lo tomamos como algo congruente con la santidad. Así que suena muy extraño lo que acabamos de leer. Suena muy extraño el hecho de que las lágrimas
sean tomadas como una transgresión a la santidad. ¡Wow! Óigame, están recibiendo esa convicción y ellos están llorando. Dicen, no lloren, por favor, no lloren. No es eso lo que Dios quiere, no es eso lo que Dios espera. Eso es lo que está diciendo, lo que nos está mostrando esta porción de la palabra. Las lágrimas están siendo mostradas como una transgresión a la santidad. Leyendo esta porción bíblica vemos que eso es cierto. En esa ocasión había tanta lamentación y tanto llanto. ¿Por qué? Porque habían comprendido lo alejados que estaban del propósito de Dios para sus vidas. Esto, obvio, era fruto del trabajo del Espíritu Santo. Él es el que trae esa convicción. Él es el que produce ese tipo de convicción. ¿Para qué? Para que pudieran ver cómo Dios veía sus corazones. Para que ellos supieran cómo Dios estaba mirando lo que había en ellos. Entonces ellos tomaron conciencia de su condición pecaminosa. Y por ende tomaron conciencia de su urgente necesidad de pedir perdón. Pero no solo de pedir perdón, de pedir y recibir perdón. Para entonces cambiar el rumbo de sus vidas. Para entonces enderezar sus caminos. Y entonces hacer las cosas como Dios manda que las hagas. Si Dios dice, haz esto, hazlo. Si la palabra de Dios dice, haz esto otro, hazlo. Si Dios dice, hay alguien que diga amén, porque en ello va a haber gozo en tu vida. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Con ganas. Ese es el tipo de quebrantamiento que hace que el cambio sea posible. Si no hay quebrantamiento, no hay posibilidad de cambio, no hay nacimiento de nuevo. No es cuestión de repetir una oración. No es cuestión que alguien diga, yo soy cristiano, hace 50 años soy cristiano. No, mi hermano. Tiene que haber ese cambio, esa ruptura, ese quebranto. Cuando hay ese quebranto vale la pena. ¿Para qué? Para la nueva vida. Y en la nueva vida que hay gozo. El gozo de haber cambiado, el gozo de haberte conocido con el Dios Todopoderoso. El que dirige tu vida, el que te cambia, el que te transforma, el que te levanta, el que te guía. Hay alguien que diga amén. No he hecho el juez, no he hecho el men de la película. Esto sí, esto no. Esto me conviene, esto no me conviene. Con él no, porque es como cuando te dije. Por eso me encanta el ejemplo que te di al empezar de compartir esto. Cuando venía esta mi pequeña hija corriendo, simple y llanamente, ¿a qué cosa? A experimentar y mostrarme la alegría de ser mi hija. Igualito es con Dios. Igualito es cuando tú, viejote caspote, vas corriendo a tu Dios y le dices, te necesito, papito, te necesito, papito, necesito tu sanidad, necesito tu guía, te necesito. Dios no te rechaza, te levanta en sus brazos, te mima y te bendice. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. ¿Y eso qué puede producir en tu vida? Solamente gozo, 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 gozo. El gozo del Señor. No el gozo de andar en carnavaleando, de andar moviendo el esqueleto. El gozo de tu Señor. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Esto es a lo que me refiero de los niveles, de experimentar los niveles que Dios tiene para nosotros como sus hijos. De experimentar precisamente eso. Es completamente... Claro, cuando hay una fiestita de estas, sí hay gozo, sí hay alegría, sí. Esa que se pasa y al día siguiente se vuelve chaki y resaca. Su problema no pasó, pero cuando estás con Dios, viene y transforma tus cosas, transforma tus problemas y te da victorias. Estás ahí tronado, que no hay salida para tus cosas, que necesitas un cambio no sé, de casa, de vehículo, de esto, y todas las puertas ya se cerraron, ya no hay ninguna alternativa, y de pronto Dios mueve una teclita y de pronto se abre la aventura y ahí está tu solución, porque ese es el Dios que te ama. Ese es tu
papito. Y cuando tú ves su mano moverse en tu interior, hay gozo, el gozo del Señor, el gozo de haberme acercado a mi papá y decirle te amo, el gozo de haberte acercado y decirle te necesito, el gozo de, ¿sabes qué? Ese padre te está respondiendo y te está haciendo saber que tú eres importante para él. Amén. Alábele al que vive, pueblo de Dios. Alábele, alábele. Ay, amados. Pero además de ello, el Espíritu Santo, además de traer esta convicción, utiliza otra herramienta para producir transformación. Esa transformación que Dios espera que suceda en nuestras vidas. Y esa no es otra que el poder de la celebración. En otras palabras, el poder del gozo. Porque el gozo es una característica de nuestro Padre Celestial. En los cielos no hay frustración. En los cielos no hay decepción. En los cielos no hay bajonazos. No, en el cielo no hay nada de eso, mi hermano. Porque en el cielo la atmósfera está cubierta por la voz de júbilo. La voz que sale de lo profundo de nuestro Señor. Los ángeles de Dios están allí alabando las 24 horas del día. En los cielos hay júbilo, porque esta es la característica de nuestro Padre. El gozo del Señor mi fortaleza es. Por eso, ¿ante qué cosa? Ante todo tipo de prueba, ante todo tipo de ruptura, ¿qué es lo que viene? Viene de inmediato el gozo del Señor. Es como lo que sucede con la madre que va a dar a luz un niño por medios naturales. Cuando la madre va a dar a luz un niño, ¿qué es lo que primero experimenta? Experimenta un quebranto. Óigame, esos dolores de parto son tremendos. Esas mujeres no están llorando porque, ay, sí, duele. No, deme una capiaspirina, un dioxadol. No, ese sí es dolor, porque se están abriendo sus entrañas, sus caderas se están expandiendo. Óigame, su pelvis se está abriendo. Óigame, ¿sabe qué? Hay todo un fenómeno tremendo y hay un dolor grande. Pero cuando el bebé nace, ¿qué sucede con la madre? De pronto todo el dolor partió. Y ahora esa mujer se inunda de gozo. El gozo de haber traído una vida, su hijo o su hija, a este mundo. Y en ese momento, cuando lo ve al bebé, cuando lo escucha al bebé, que todos lo miran maravilloso y qué lindo y que tiene los ojos del papá y de la mamá, pistolas, hinchado y todo colorado, feo, y ahí la madre lo ama. ¿Hay alguien que diga amén? La madre ahí siente el gozo. Y más cuando le ponen el bebé sobre su pecho. Después de haber pasado el dolor, valió la pena por el nivel de gozo que tú experimentaste. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Alábele, mi hermano. Entonces, ese día cuando los sacerdotes, cuando los levitas, cuando los escribas vieron correr las lágrimas del pueblo, ellos comprendieron que esto iba en contra de lo que Dios estaba haciendo. Por ello corrieron en medio del pueblo y les dijeron: dejen de llorar, dejen de llorar. Porque era su responsabilidad como sacerdotes, como entendidos en la palabra, como entendidos en el corazón de Dios, llevar, ¿qué cosa? Llevar a ese pueblo al nivel de lo que estaba queriendo Dios llevarlos. Queriendo llevarlos a un escalón más alto, más arriba. Llevarlos al regocijo y a la celebración. Y tal vez tú, mi hermano, te preguntarás, o mi hermana te preguntarás: ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Porque entendieron la ley. Porque entendieron cómo les podía llegar la bendición. Porque al comprender la ley sabían que si ellos estaban enmarcados dentro de lo que Dios quería que ellos hicieran y caminaran por ello, ellos iban a ser bendecidos. Entonces, en lugar de que haya dolor, lágrimas ni nada, aquí lo que debe haber es celebración, porque ahora sabemos lo que Dios está esperando de nosotros, porque ahora sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque ahora sabemos por dónde tenemos que caminar, ahora sabemos cómo vamos a agradar a Dios. Alábele al que vive. Alábele, alábele.
Entender lo que Dios les estaba diciendo debía convertirse en el objeto de su gozo. Por lo tanto, eso debía hacer que en ellos nazca el gozo y no el llanto. Amén. Saber, cuando tú sabes lo que Dios espera que tú hagas, sabes de que cuando tú lo hagas vas a estar agradando a tu Padre Celestial, y Él va a decir: venga, mi hijo amado, porque en este chilpayate, en esta mi hija, tengo complacencia. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Esto es algo maravilloso, mis hermanos amados. Wow. En ese momento hay algo especial que estaba sucediendo. Recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, la ley era ojo por ojo, la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento, en el Antiguo Testamento, se estaba mostrando cómo sería la vida en el nuevo pacto, cómo sería el caminar en el nuevo pacto. Por falta de esta comprensión, muchos se han perdido la revelación necesaria, tan necesaria, acerca de lo que es el gozo que se produce a través de la gracia de Dios, el gozo que se produce a través del mover de este tiempo de parte de Dios, en medio de cualquier circunstancia, en medio de la enfermedad, en medio de tus dudas, en medio de tus preguntas, en medio de la crisis económica, en medio de todo lo que estuviera pasando. Él tiene las respuestas para todas tus preguntas. Él lo sabe todo. ¿Hay alguien que diga amén? Él sabe cómo puedes salir, Él sabe cómo puede levantar tu cabeza, Él sabe lo que tienes que hacer, Él sabe cómo vas a enfrentar cada circunstancia. Nunca dejes que te roben el gozo del Señor en tu vida, porque esa es la fortaleza que te va a levantar. Muchos de nosotros nos hemos centrado solo en la oración, solo en el ayuno, solo en la alabanza, y nos hemos olvidado que el gozo del Señor, mi fortaleza es. En este tiempo en particular, cuando estás allí inmerso en esta situación, cuando estás allí enfrentando la enfermedad, cuando tienes parientes que están siendo golpeados, cuando tu economía está siendo golpeada, dobla tus rodillas, busca a tu Señor, busca a tu Dios, corre a su presencia, súbete a su cuello y dile cuánto lo necesitas. Háblale de tu necesidad y vas a encontrar respuestas en el Dios Todopoderoso. Alábele al que vive, alábele con ganas. Y entonces podrás decir: todo este cambio en mi vida, en mi caminar, en mi vida de la vida, empezó con el gozo del Señor. Amén. Nosotros, en nuestra limitada manera de ver las cosas, cuestionamos una y otra cosa, pero nos olvidamos de ir a aquel que nos ama, aquel que nos dice: ¿sabes qué? Así con todos tus errores, así con todas tus cuadraturas, así con todo lo terco o lo terca que eres, así te amo. Ven a mis brazos, porque eres mi hija, porque eres mi hijo. ¿Hay alguien que diga amén? Porque Él es bueno. Diga: mi Padre Celestial es bueno. Dale un aplauso al Señor. Ahí donde está, inclina tu cabecita. Gracias te doy, mi Señor, mi Dios y mi Rey, porque tú me permites ver, Padre amado, Señor, la importancia, Padre Santo, Señor, de estar en una relación correcta contigo, más allá de todo lo que las circunstancias, Padre amado, Señor, nos muestren, más allá de todo lo que pudiera estar sucediendo a nuestro alrededor. Hoy día, mi Dios, he decidido venir y correr a tus brazos, Señor, a colgarme de tu cuello, a decirle: hola, papito, cuánto te necesito. Aquí están mis cargas, aquí están mis preguntas, aquí están mis dolores, pero especialmente necesito tu abrazo, necesito tu consuelo. Tu presencia me hace tanto bien.
mi Señor, mi Dios, mi Padre. A ti he venido este día. A ti vengo, porque ya no puedo más. Y tú eres el único que tienes respuestas para esto. Mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi guardador, mi hacedor, mi amado. Corre a los brazos de tu Señor. Corre a los brazos de tu Dios y pídele que te llene de su amor. Y pregúntale y espera sus respuestas. Pregúntale, porque Él te ama. Poderoso Rey, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que guíes nuestros pasos, nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Padre amado, Señor, que guardes la vida de mis hermanos. Padre amado, Señor, traigas de tu provisión, abras puertas de bendición, pero especialmente que nos guíes, Padre altísimo, Señor. Y Padre santo, Señor, nos deleitemos en tu presencia y la guianza de tu Espíritu sea cada día más clara y diáfana en nuestro andar, en nuestro entrar y en nuestro salir. Nos encomendamos a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús y declaramos victoria, Padre. El gozo del Señor mi fortaleza es. Gracias te damos, Señor amado. Te encomendamos esta semana, Señor. Te encomendamos tu provisión, te encomendamos tu amor. Te encomendamos, guarda, Padre amado, nuestros hermanos. Trae la provisión y, Padre amado, prospera y levanta a tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Que le vaya chévere, con gozo y alegría. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa.